Siempre me ha gustado desayunar con calma. A mis 68 años tengo el privilegio de no tener que correr a ninguna parte. Esta mañana, como todas, preparo mi café negro y unas tostadas con aguacate. Desde que Margarita murió hace 5 años, establecí rutinas que me ayudan a mantener cierta normalidad. Mi casa en Coyoacán, donde vivimos juntos por más de 30 años, se ha convertido en mi refugio. Cada rincón guarda recuerdos de nuestra vida juntos, de nuestro hijo Eduardo, de los planes que hicimos. Antes de continuar con la historia, por favor haz clic en el botón de me gusta y comenta desde dónde estás viendo. Tu ayuda es muy importante. El timbre suena. Es temprano para visitas, apenas las 8 de la mañana. Abro la puerta y me encuentro con Raúl, mi vecino de la casa de al lado. Don Fernando, buenos días. Disculpe que lo moleste tan temprano, pero ayer vi algo extraño y quería comentárselo. Lo invito a pasar. Raúl es un hombre serio, jubilado como yo. No es de los que exageran o inventan chismes. Vi a unas personas tomando fotos de su casa ayer por la tarde. Cuando les pregunté qué hacían, me dijeron que estaban interesados en comprarla. Les dije que me parecía raro, porque usted nunca mencionó que pensara venderla. Siento que algo frío me recorre la espalda. ¿Personas? ¿Qué tipo de personas? Una pareja joven, bien vestida. Venían con un hombre que parecía agente inmobiliario. Tenía un portafolio y todo. Les tomé una foto discretamente con el celular. Raúl me muestra la imagen. Efectivamente, hay una pareja mirando hacia mi casa mientras un hombre con traje señala hacia el techo. Gracias por avisarme, Raúl. Voy a averiguar qué está pasando. Apenas se va mi vecino. Llamo a mi hijo Eduardo. A sus 42 años, es lo único que me queda de familia. Trabaja en una empresa de tecnología y se casó hace 3 años con Daniela, una mujer que nunca me ha dado buena espina. Desde que ella apareció, Eduardo visita menos, llama menos, parece distante. Siempre tiene excusas. El teléfono suena varias veces antes de que responda. «Papá, es muy temprano. ¿Pasa algo?» «Buenos días, hijo. Disculpa la hora. ¿Sabes algo sobre gente interesada en comprar mi casa?» Hay un silencio largo, demasiado largo. «¿Eduardo? ¿Estás ahí?» «Sí, papá. Mira, quería hablarte de eso personalmente. Pensaba pasar a verte hoy. Pues ven ahora. Necesito entender qué está sucediendo». Eduardo llega 1 hora después. Viene solo, lo cual me sorprende. Normalmente Daniela no lo suelta ni un momento. Noto que está nervioso. Se frota las manos constantemente. Algo que hace desde niño cuando tiene que confesar alguna travesura. «Papá, he estado pensando mucho en ti. Desde que mamá murió, vives solo en esta casa tan grande. Es demasiado espacio para una persona, y el mantenimiento debe ser costoso». Lo miro fijamente. «Ve al grano, Eduardo. Daniela y yo encontramos un departamento perfecto para ti. Más pequeño, en una zona con más servicios, cerca de un parque donde podrías caminar. Y está en un primer piso, sin escaleras. ¿Y quién te dijo que quiero mudarme? Esta es mi casa, donde viví con tu madre, donde te criamos». Eduardo suspira. «Papá, a tu edad hay que pensar en practicidad. Esta casa vale mucho dinero que podrías usar para vivir mejor. Hablé con un agente inmobiliario, solo para tener una idea del valor. Sin consultarme. Quería sorprenderte con opciones ya concretas. El agente dice que podríamos obtener casi 5 millones de pesos. Imagínate todo lo que podrías hacer con ese dinero». Me levanto lentamente. «Eduardo, aprecio tu preocupación, pero no voy a vender mi casa. No necesito un departamento más pequeño. No necesito estar cerca de un parque. Estoy perfectamente bien aquí. Fin de la discusión». Veo un destello de frustración en sus ojos. No es la primera vez que lo veo. Desde que se casó con Daniela, parece otra persona. Ella viene de una familia con dinero, pero que aparentemente lo ha perdido todo en malos negocios. Los padres de Daniela, Roberto y Mercedes, son de esas personas que mantienen las apariencias a toda costa. «Papá, al menos piénsalo. No puedes aferrarte a las cosas materiales. Mamá ya no está, y esta casa guarda demasiados recuerdos tristes. Para mí son recuerdos valiosos, no tristes. Y no lo voy a pensar. Mi decisión está tomada». Eduardo se va visiblemente molesto. Hay algo en todo esto que no me cuadra. Decido llamar a mi amigo Carlos, abogado retirado con quien juego dominó los jueves. Le cuento lo sucedido. «Fernando,
No me gusta cómo suena eso. ¿Por casualidad has revisado tus documentos últimamente? Escrituras, testamento, poderes, están en la caja fuerte del banco. Nadie tiene acceso excepto yo. ¿Estás seguro? Eduardo no tiene una copia de la llave, ¿verdad? Me quedo pensando. Hace un año, cuando tuve una pequeña cirugía, le pedí a Eduardo que guardara una copia de la llave, por si algo me pasaba. Se la di en un sobre cerrado. Carlos, creo que necesito ir al banco ahora mismo. Te acompaño. En el banco, el gerente me recibe con su amabilidad habitual. Cuando abro la caja fuerte, todo parece estar en orden. Los documentos importantes están ahí. El testamento, los títulos de propiedad de la casa, mi pasaporte. Pero algo me inquieta. Carlos, con su ojo experto, revisa las escrituras. Fernando, ¿cuándo fue la última vez que viste estos documentos? Hace como 6 meses. ¿Por qué? Porque estas no son las escrituras originales. Son copias muy bien hechas, pero copias al fin y al cabo. Siento que el suelo se mueve bajo mis pies. Carlos continúa revisando y encuentra más irregularidades. Aquí hay un poder notarial a nombre de Eduardo. ¿Recuerdas haberlo firmado? Jamás. Pues aparentemente le has dado poder para administrar tus bienes, incluyendo la facultad de vender propiedades. Salimos del banco en silencio. Mi mente trabaja a toda velocidad, tratando de entender lo que está sucediendo. Mi propio hijo robando mis documentos, falsificando mi firma. ¿Hasta dónde ha llegado? Fernando, necesitamos actuar rápido, dice Carlos. Primero, vamos con un notario para revocar ese poder. Después, hay que presentar una denuncia. ¿Denunciar a mi propio hijo? Si no lo haces, podrías perder tu casa. Y quién sabe qué más está planeando. Pasamos el resto del día entre notarios y abogados. Revoco el poder fraudulento y firmo nuevos documentos protegiendo mis bienes. Carlos me presenta a Patricia, una contadora forense que trabaja con casos de fraude. Don Fernando, necesitamos revisar sus cuentas bancarias y movimientos financieros de los últimos meses, me dice Patricia. Lo que descubrimos me deja helado. Ha habido transferencias pequeñas pero regulares desde mis cuentas a una cuenta a nombre de Eduardo y Daniela. No son cantidades que yo notaría fácilmente, pero sumadas representan casi 800,000 pesos en el último año. Clásico caso de sangrado financiero, explica Patricia. Empiezan con cantidades pequeñas para probar si las notas. Como no dijiste nada, fueron aumentando gradualmente. Esa noche no puedo dormir. Me siento traicionado, utilizado. El hijo al que crié con tanto amor, al que le di todo lo que pude, ahora conspira a mis espaldas para robarme. Me pregunto cuánto de esto es influencia de Daniela y sus padres. A la mañana siguiente, Carlos llega temprano a mi casa. Tiene noticias. He estado investigando. Tu hijo y Daniela han estado gastando mucho dinero últimamente. Compraron un auto nuevo. Están remodelando su departamento. Y al parecer tienen planes de viaje. ¿Viaje? ¿A dónde? Francia, París. Encontré reservaciones a su nombre para dentro de 2 semanas. 4 pasajes. Eduardo, Daniela y los padres de ella. Me siento en el sillón, abrumado por la información. ¿Qué hice mal, Carlos? ¿En qué momento mi hijo se convirtió en esto? No es tu culpa, Fernando. Hay personas que saben manipular, que encuentran debilidades y las explotan. Por lo que me has contado de Daniela y su familia, son expertos en eso. ¿Qué hacemos ahora? Ya iniciamos los procesos legales para proteger tus bienes, pero creo que debemos dejarlos avanzar un poco más con su plan. ¿Qué? ¿Por qué? Porque si los confrontamos ahora, podrían negar todo. Necesitamos pruebas sólidas, evidencia de sus intenciones. No me gusta la idea, pero sé que Carlos tiene razón. Decidimos seguir monitoreando la situación sin alertarlos. Patricia se encarga de revisar a diario mis cuentas bancarias, mientras Carlos contacta a algunos conocidos en el mundo inmobiliario para averiguar más sobre la supuesta venta de mi casa. Una semana después, recibo una llamada de Eduardo. Su voz suena extrañamente alegre. «Papá, ¿podemos vernos hoy? Tengo buenas noticias». «Claro, hijo. Ven a la casa». Esta vez viene con Daniela. Ella, con su sonrisa perfecta y sus modales estudiados, me abraza efusivamente. «Fernando, qué gusto verte. Hace tanto que no conversamos». Les ofrezco café, manteniendo la calma a pesar de que por dentro estoy furioso. Quiero ver hasta dónde son capaces de llegar. «Papá», comienza Eduardo, «hemos estado pensando mucho en ti.
Nos preocupa verte solo en esta casa tan grande. Daniela interviene. Fernando, mi amor, creemos que mereces descansar después de tantos años de trabajo. Eduardo y yo queremos invitarte a unas vacaciones. ¿Vacaciones? Sí, exclama ella con entusiasmo. A París. Siempre has dicho que te gustaría conocer Europa. Es nuestro regalo para ti. Eduardo continúa. Iremos nosotros, tú y los padres de Daniela. Ya tenemos los pasajes y reservaciones en un hotel precioso cerca del Sena. Los miro fijamente, tratando de controlar mi indignación. Qué generosos. ¿Y de dónde salió el dinero para este viaje tan caro? Noto que intercambian una mirada rápida. Eduardo responde. Hemos estado ahorrando, papá. Y los padres de Daniela también contribuyeron. Ya veo. ¿Y cuándo sería este viaje? En una semana, el próximo viernes. Finjo considerar la oferta. Suena maravilloso, hijo. Déjame pensarlo y te aviso mañana, ¿sí? Cuando se van, llamo inmediatamente a Carlos y Patricia. Les cuento sobre la invitación. Es parte del plan, dice Carlos. Te quieren fuera del país para poder vender la casa sin que estés aquí para impedirlo. Patricia asiente. Y probablemente planean quedarse allá más tiempo del que te dicen. O incluso dejarte allá. La idea me golpea como un puñetazo. ¿Serían capaces de abandonarme en un país extranjero, sin hablar el idioma, sin recursos? La respuesta, tristemente, parece ser sí. Tengo una idea, dice Carlos. Vamos a seguirles la corriente. Diles que irás al viaje. ¿Para qué? Para tender nuestra propia trampa. Los próximos días son un torbellino de actividad. Mientras finjo emoción por el viaje con Eduardo y Daniela, Carlos, Patricia y yo trabajamos incansablemente en recopilar evidencia. Descubrimos que efectivamente hay un contrato de compraventa de mi casa, con mi firma falsificada, por 4.8 millones de pesos. El comprador es una empresa fantasma que, tras seguir el rastro del dinero, resulta estar vinculada a Roberto, el padre de Daniela. También encontramos más transferencias desde mis cuentas, ahora más grandes y frecuentes. Han sacado otros 500,000 pesos en los últimos días. Con toda la evidencia en mano, Carlos me ayuda a presentar una denuncia formal por fraude, falsificación de documentos y abuso patrimonial contra un adulto mayor. No incluimos a Eduardo en la denuncia inicial, solo a Daniela y sus padres. Quiero darle a mi hijo una última oportunidad para recapacitar. La noche antes del supuesto viaje, recibo una llamada de Eduardo. Papá, mañana paso por ti a las 9 para ir al aeropuerto. ¿Ya tienes todo listo? Sí, hijo, todo listo. Mi voz suena tranquila, pero mi corazón está destrozado. Perfecto. Descansa bien. Mañana comienza nuestra gran aventura. Cuelgo el teléfono y miro a Carlos y Patricia, que han estado conmigo estos días, apoyándome incondicionalmente. Mañana es el día, dice Carlos. ¿Estás seguro de que quieres seguir con el plan? Asiento lentamente. Mi hijo tomó su decisión. Ahora yo tomo la mía. Esa noche, sentado en el porche de mi casa, contemplo las estrellas y pienso en Margarita. ¿Qué diría ella de todo esto? Casi puedo escuchar su voz diciéndome que sea fuerte, pero también justo. Que el amor no significa permitir el abuso. Que a veces, la verdadera lección de amor es poner límites. Mañana enfrentaré la traición más dolorosa de mi vida. Pero lo haré con dignidad, con la frente en alto. Y sobre todo, lo haré con justicia. Porque nadie, ni siquiera mi propio hijo, tiene derecho a robarme no solo mi casa y mi dinero, sino también mi dignidad. A las 7 de la mañana ya estoy despierto. No he dormido bien, pero la adrenalina me mantiene alerta. Preparo mi café como cada mañana, intentando mantener una apariencia de normalidad mientras repaso mentalmente cada paso del plan que hemos trazado. Carlos llega a las 8, seguido por Patricia. Ambos me miran con preocupación. ¿Estás seguro de esto, Fernando?, pregunta Carlos. Completamente seguro. Mi hijo ha elegido su camino. Ahora yo elijo el mío. Patricia revisa su tableta. Tenemos todo listo. La denuncia está presentada pero en reserva. La jueza está al tanto de la situación y ha autorizado las medidas cautelares que solicitamos. ¿Y las cuentas?, pregunto. En cuanto des la señal, activaremos el bloqueo. No podrán acceder a los fondos una vez estén fuera del país. Suena el timbre. Carlos y Patricia se retiran discretamente a la habitación de invitados. Abro la puerta y ahí está Eduardo,
sonriente, con una maleta pequeña. «Buenos días, papá. ¿Listo para la gran aventura?» Lo miro detenidamente, buscando en sus ojos algún atisbo de remordimiento, alguna señal del hijo que crié. No encuentro nada. «Listo, hijo. Solo déjame buscar mi maleta». Regreso con una pequeña valija que preparé para mantener la farsa. Eduardo la toma y la lleva al auto donde Daniela espera. «Fernando, qué emoción. París nos espera», exclama ella con su entusiasmo artificial. Me siento en el asiento trasero. Durante el trayecto al aeropuerto, Daniela no deja de hablar sobre los lugares que visitaremos, los restaurantes, las tiendas. Eduardo conduce en silencio, lanzándome miradas ocasionales por el retrovisor. «Por cierto, papá», dice Eduardo, «traje los documentos de tu seguro de viaje. Necesito que firmes aquí». Me pasa una carpeta. La abro y encuentro varios documentos. Finjo leerlos mientras en realidad busco lo que Carlos me advirtió. Una autorización oculta entre los papeles del seguro. Efectivamente, ahí está. Un documento que me comprometería a otorgar poder a Eduardo para administrar mis bienes durante mi ausencia. La firma falsificada en el contrato de venta de la casa fue solo el comienzo. Ahora buscan mi firma genuina para validar todo el fraude. «Hijo, olvidé mis lentes de lectura. ¿Me lo puedes leer?» Eduardo se pone nervioso. «No es nada importante, papá. Solo el seguro estándar para el viaje. Insisto, si voy a firmar algo, quiero saber qué es». Daniela interviene rápidamente. «Fernando, llegaremos tarde al aeropuerto. Puedes firmarlo ahí con calma». Asiento, fingiendo ceder. Llegamos al aeropuerto y nos reunimos con los padres de Daniela. Roberto, un hombre corpulento con un traje caro pero pasado de moda, y Mercedes, delgada y con excesivas joyas, me saludan efusivamente. «Fernando, qué gusto verte», exclama Roberto. «Este viaje será inolvidable». No saben cuán cierta es esa afirmación. Eduardo me comentó del seguro de viaje. ¿Tienes los papeles para que los firme ahora?, pregunto inocentemente. Noto cómo intercambian miradas. Eduardo saca nuevamente la carpeta. «Claro, papá. Aquí están». Tomo los documentos y saco un bolígrafo. «Permíteme leerlos primero». «Papá, ya te dije que es solo un seguro estándar», insiste Eduardo, su voz traicionando su nerviosismo. Comienzo a leer en voz alta, específicamente la parte del poder notarial oculto. La cara de Eduardo palidece. Roberto interviene. «Fernando, son formalidades. En casos de emergencia durante el viaje, Eduardo necesitaría poder tomar decisiones». «¿Decisiones como vender mi casa?», pregunto directamente. El silencio que sigue es ensordecedor. Los cuatro me miran atónitos. «No sé de qué hablas», dice Eduardo finalmente, pero su voz tiembla. Guardo los documentos en mi chaqueta. Creo que todos sabemos perfectamente de qué hablo. Mercedes mira su reloj con exagerado dramatismo. «Vamos a perder el vuelo. Podemos discutir esto después». «No habrá ningún después», respondo. «No voy a ninguna parte». Eduardo me toma del brazo, bajando la voz. «Papá, estás haciendo una escena. Vamos, el avión nos espera». Me libero de su agarre. «El avión los espera a ustedes. Yo me quedo aquí». Daniela intenta una nueva táctica. Sus ojos se llenan de lágrimas falsas. «Fernando, ¿qué sucede? Hemos planeado este viaje con tanto cariño para ti. Déjate de actuaciones, Daniela. Sé todo. Sé lo de los documentos falsos. Sé lo de las transferencias de dinero. Sé lo de la venta de mi casa». Sus rostros se transforman. La fachada de amabilidad desaparece, revelando lo que realmente son. Roberto da un paso hacia mí, amenazante. «No sabes con quién te estás metiendo, viejo. Mejor subes a ese avión y todos contentos». En ese momento, como si fuera una señal, aparecen Carlos y dos oficiales de policía. Carlos se acerca a nosotros. «¿Algún problema, Fernando?» Roberto retrocede instantáneamente. Eduardo mira a los policías y luego a mí, comenzando a entender la situación. «Papá, ¿qué has hecho?» «Lo que debía hacer, hijo. Protegerme». Carlos le entrega a uno de los oficiales un sobre. «Aquí está la denuncia por fraude, falsificación de documentos y abuso patrimonial contra adulto mayor. Y las pruebas que la sustentan». El oficial revisa los documentos y asiente. «Señor Roberto Guzmán, señora Mercedes Guzmán, quedan detenidos. Tienen derecho a guardar silencio». Mientras los oficiales leen sus derechos a los padres de Daniela, ella se acerca a Eduardo y le susurra algo. Él asiente,
y ambos se alejan un poco. Papá, esto es un malentendido, dice Eduardo, acercándose nuevamente. Déjame explicarte. No hay nada que explicar. Las pruebas hablan por sí solas. Por favor, diles que liberen a Roberto y Mercedes. Podemos resolver esto en familia. Ya no hay familia que resolver, Eduardo. Tú la destruiste. Veo dolor en sus ojos, pero no sé si es genuino o solo temor por las consecuencias. Daniela se acerca, su actitud completamente cambiada. Fernando, sea razonable. Nadie iba a salir perjudicado. Solo queríamos un nuevo comienzo. ¿A costa de mi casa? ¿De mis ahorros de toda la vida? Daniela baja la voz, su tono ahora amenazante. Piénselo bien. Si sigue con esto, Eduardo también caerá. ¿Realmente quiere ver a su único hijo en la cárcel? La miro directamente. Esta mujer ha manipulado a mi hijo, lo ha convertido en alguien que no reconozco. Pero tiene razón en algo. No quiero ver a Eduardo en la cárcel. Carlos, llamo a mi amigo. Explícales la situación. Carlos se acerca con su maletín. Su presencia imponente hace que Daniela retroceda un poco. La denuncia actual solo incluye a los señores Guzmán. Eduardo y usted, señora, no están mencionados. Aún. ¿Qué quiere decir con aún?, pregunta Eduardo. Que depende de ustedes si quieren sumarse a la lista. Don Fernando ha sido extremadamente generoso al darles una oportunidad. Les explico la situación. Pueden abordar ese avión a París como planearon, pero con condiciones. Primero, Eduardo debe firmar un documento reconociendo el fraude y renunciando a cualquier reclamo sobre mi casa o mis bienes. Segundo, deben devolver hasta el último centavo que me han robado. Tercero, al llegar a París, encontrarán que sus tarjetas de crédito no funcionan. ¿Qué? ¿Cómo es posible?, exclama Daniela. Patricia, que se había mantenido al margen, se acerca. Se ha emitido una alerta internacional por posible fraude bancario. Todas sus cuentas están congeladas. Daniela mira a Eduardo, pánico en sus ojos. ¿Qué vamos a hacer? No tenemos dinero. Podrán acceder a una pequeña cantidad diaria para subsistencia básica, explica Patricia. Lo suficiente para comida y un hospedaje modesto mientras se resuelve la investigación. Eduardo me mira, finalmente comprendiendo la magnitud de la situación. Papá, por favor, no nos hagas esto. Yo no hice nada, Eduardo. Ustedes lo hicieron todos solos. Carlos saca un documento. Si firman esto ahora, podrán irse. De lo contrario, tendremos que ampliar la denuncia para incluirlos. Veo la lucha interna en los ojos de Eduardo. Mira a Daniela, quien asiente levemente. Toma el bolígrafo y firma. Ella hace lo mismo. ¿Ahora qué?, pregunta Eduardo. Ahora suben a ese avión, respondo, y esperan instrucciones de la embajada mexicana en París. ¿Y los padres de Daniela? Ellos no irán a ninguna parte. Tienen cargos más graves que enfrentar. Roberto y Mercedes son escoltados por los oficiales. Mercedes grita insultos mientras Roberto amenaza con abogados y conexiones. Pero sus amenazas suenan huecas ahora. Daniela se acerca a sus padres, lágrimas corriendo por sus mejillas. Esta vez parecen reales. Los sacaré de esto, lo prometo, les dice. Vámonos, Daniela, dice Eduardo tirando de su brazo. No hay nada más que hacer aquí. Antes de irse, Eduardo se detiene frente a mí. ¿Por qué, papá? ¿Por qué no simplemente hablaste conmigo? Lo intenté, hijo, muchas veces, pero dejaste de escucharme hace tiempo. Se van caminando hacia la puerta de embarque, dos figuras solitarias arrastrando maletas llenas de sueños robados. Carlos pone su mano en mi hombro. ¿Estás bien, Fernando? No, no estoy bien, pero hice lo correcto. Salimos del aeropuerto en silencio. El día es brillante, contrastando con la oscuridad que siento por dentro. En el auto, Patricia revisa su tableta nuevamente. Ya activé los bloqueos de las cuentas. También envié la notificación a la embajada en París. Los estarán esperando. ¿Y la casa?, pregunto. El proceso de reversión de la venta ya está en marcha. Con la evidencia que tenemos, no habrá problema en anular el contrato fraudulento. Regreso a mi casa, esa casa que casi pierdo, que contiene los recuerdos de toda una vida con Margarita. Carlos y Patricia insisten en quedarse conmigo esa noche, preocupados por mi estado emocional. Acepto su compañía, agradecido por estos amigos que han estado a mi lado en los momentos más oscuros. Esa noche, sentado en mi estudio, encuentro una foto vieja de Eduardo cuando era niño. Sonríe a la cámara, inocente, sincero. ¿En qué momento perdí a ese niño? ¿Fue cuando murió Margarita?
¿Fue cuando apareció Daniela? ¿O fue mucho antes, en algún error que cometí como padre? El teléfono suena. Es un número desconocido. ¿Diga? Señor Ramírez, soy Lucía Fuentes, de la Embajada Mexicana en París. Quería informarle que su hijo y su nuera ya han sido notificados de la situación. ¿Cómo reaccionaron? Como era de esperarse, la señora hizo una escena. Su hijo permaneció en silencio la mayor parte del tiempo. Entiendo. ¿Cuál es el siguiente paso? Deben presentarse mañana para firmar los documentos de desvinculación de las propiedades y cuentas bancarias. Después de eso, depende de ellos lo que hagan. Agradezco la información y cuelgo. Carlos, que ha escuchado la conversación, me mira. ¿Quieres ir? ¿Ir a dónde? A París. A estar presente cuando firmen. La idea me sorprende. ¿Para qué? Para cerrar este capítulo cara a cara. Para que vean que no actuaste por venganza, sino por justicia. Pienso en ello. La idea de enfrentar a Eduardo nuevamente me genera sentimientos encontrados. Dolor, rabia, tristeza, pero también una extraña sensación de necesidad. De poner un punto final a esta historia. No lo sé, Carlos. Necesito pensarlo. A la mañana siguiente, tomo mi decisión. Llamó a la embajada y coordinó con Lucía. Después, pido a Patricia que me ayude con los arreglos del viaje. ¿Estás seguro de esto, Fernando? Me pregunta mientras reserva el vuelo. Sí. Necesito verlo a los ojos una última vez. En las 48 horas siguientes, viajo a París con Carlos. Es mi primera vez en Europa, pero no siento la emoción que debería. No vengo como turista, sino como testigo de mi propia tragedia familiar. Nos hospedamos en un hotel sencillo cerca de la embajada. La mañana de la cita, me visto con cuidado. Quiero proyectar dignidad, no debilidad. Carlos y yo desayunamos en silencio antes de dirigirnos a la embajada. Lucía nos recibe en la entrada. Es una mujer joven, de aspecto profesional. Nos conduce a una sala de reuniones donde ya esperan 2 abogados. Su hijo y su nuera llegarán en 20 minutos, nos informa. ¿Desea esperarlos aquí o prefiere que no lo vean hasta el momento de la firma? Prefiero que sea una sorpresa, respondo. Nos llevan a una sala adjunta, donde podemos ver a través de un vidrio de visión unilateral. Eduardo y Daniela llegan puntuales. Él se ve demacrado, con ojeras profundas y la ropa arrugada. Ella mantiene mejor apariencia, pero su habitual confianza parece disminuida. Lucía les explica el procedimiento. Deben firmar varios documentos renunciando a cualquier derecho sobre mi casa y mis bienes. También deben comprometerse a devolver todo el dinero sustraído. ¿Y después qué?, pregunta Eduardo. ¿Seguiremos con las cuentas congeladas? Una vez firmados los documentos, se liberará una cantidad mensual limitada. El resto permanecerá retenido hasta que se complete la devolución de los fondos sustraídos. Daniela parece indignada. ¿Cómo se supone que viviremos así? Deberían haberlo pensado antes de cometer fraude, responde Lucía con profesionalidad fría. Eduardo toma los documentos y comienza a firmar sin leerlos siquiera. Daniela duda, pero finalmente hace lo mismo. ¿Esto es todo?, pregunta Eduardo cuando terminan. Casi, responde Lucía. Hay un testigo que quiere estar presente. Eduardo levanta la mirada, confundido. Es entonces cuando entro en la sala seguido por Carlos. La sorpresa en sus rostros es indescriptible. «Papá», murmura Eduardo palideciendo. Daniela se queda sin palabras por primera vez desde que la conozco. Me siento frente a ellos, mirándolos directamente. No hay rabia en mi mirada, solo tristeza y determinación. Quería estar presente, digo simplemente, para que vieran que esto no es un juego, no es una amenaza vacía, es la consecuencia de sus acciones. Eduardo intenta hablar, pero las palabras parecen atorarse en su garganta. Daniela mantiene la mirada baja, inusualmente silenciosa. No vine a París para humillarlos ni para regodearme en su desgracia. Vine para entregarles algo. Saco de mi maletín un sobre grueso. Lo coloco sobre la mesa y lo empujo hacia Eduardo. «¿Qué es esto?», pregunta sin atreverse a abrirlo. «Ábrelo». Con manos temblorosas, Eduardo abre el sobre. Dentro hay fotografías. Muchas fotografías. De él de niño, con Margarita y conmigo. En su graduación. En Navidades pasadas. Momentos felices de una familia que ya no existe. Y al final, una carta breve, escrita con mi letra imperfecta. Eduardo la lee en silencio, las lágrimas comenzando a correr por sus mejillas. Daniela intenta leer por encima de su hombro.
Pero él aparta la carta. Eduardo, digo suavemente, no te quité nada, solo detuve lo que tú me estabas quitando. Nos miramos en silencio, padre e hijo, separados por una mesa y por un abismo de traición que parece imposible de cruzar. Y en ese momento, entiendo que mi verdadera venganza no fue el plan elaborado, ni las cuentas congeladas, ni la denuncia. Mi verdadera venganza es esta: estar aquí, con dignidad intacta, mostrándole que el dinero nunca fue lo importante. Lo importante era la confianza, la familia, el amor. Todo lo que él decidió tirar por la borda. El silencio en la sala de la embajada es denso, casi palpable. Eduardo sigue mirando las fotografías con manos temblorosas. Daniela ha dejado de intentar ver la carta y ahora me observa con una mezcla de rabia y miedo. ¿Cómo llegaste hasta aquí?, pregunta finalmente Eduardo. Tomé un avión, igual que ustedes, respondo con calma. La diferencia es que yo pagué mi boleto con dinero honestamente ganado. Daniela se levanta bruscamente. Esto es ridículo. No puede mantenernos así, atrapados en un país extranjero, casi sin recursos. No los estoy manteniendo atrapados. Son libres de regresar a México cuando quieran. ¿Para enfrentar cargos?, escupe ella. Muy conveniente, Carlos interviene. Los cargos son solo contra los padres de la señora, por ahora. Ustedes firmaron un acuerdo de restitución que, si lo cumplen, los mantendrá fuera del proceso penal. Eduardo levanta la mirada de las fotografías. Sus ojos están enrojecidos. ¿Qué pasó con Roberto y Mercedes? Están bajo custodia, respondo. El juez negó la fianza debido al riesgo de fuga. Daniela golpea la mesa con sus manos. Son mis padres. No puede hacerles esto. Yo no les hice nada. Ellos se lo hicieron a sí mismos cuando decidieron robarme. Lucía, la representante de la embajada, aclara su garganta. Los documentos están firmados y en orden. A partir de ahora, tendrán acceso a una asignación mensual de 1.500 euros hasta que la deuda sea saldada. ¿1.500 euros? Daniela casi grita. Eso no es nada en París. Ni siquiera cubre el alquiler de un departamento decente. No tienen que quedarse en París, dice Carlos. Pueden regresar a México y buscar trabajo. Eduardo guarda silenciosamente las fotografías en el sobre, pero mantiene la carta en su mano. ¿Puedo hablar contigo en privado, papá? Miro a Carlos, quien asiente levemente. Está bien. Lucía nos conduce a una sala más pequeña y nos deja solos. Eduardo se sienta frente a mí, la carta arrugada entre sus dedos. ¿Por qué lo hiciste de esta manera?, pregunta. ¿Por qué no hablaste conmigo directamente? Lo intenté, Eduardo. El día que viniste a hablarme de vender la casa, te dije claramente que no estaba interesado. Pero ya habías falsificado documentos, ya estabas sacando dinero de mis cuentas. ¿Qué había para hablar? Baja la mirada. Las cosas no son como piensas. ¿No? Ilumíname entonces. Daniela. Comienza, y se detiene. Sus padres tienen problemas financieros graves, deudas con gente peligrosa. Nos dijeron que necesitaban el dinero para salvarlos a todos, incluida Daniela. ¿Y eso justifica robarme? No, no lo justifica. Pero tenía miedo. Roberto me mostró fotos de personas golpeadas. Me dijo que así acabaríamos si no conseguíamos el dinero. Lo miro fijamente, buscando la verdad en sus ojos. Parece sincero. Pero también parecía sincero cuando me invitó al supuesto viaje familiar. ¿Por qué no pediste ayuda? ¿Por qué no confiaste en mí? Roberto dijo que no debía involucrar a nadie más, que sería peor. Hace una pausa. Y también dijo cosas sobre ti, que eras egoísta, que tenías todo ese dinero guardado mientras ellos estaban desesperados. ¿Y le creíste? Eduardo guarda silencio un momento. No al principio. Pero Daniela lloraba todos los días, temiendo por sus padres. Y ellos insistían en que tú nunca ayudarías, que solo te importaba tu dinero y tu casa. La casa donde te criaste. El dinero que iba a ser tu herencia algún día. Lo sé, murmura. Lo arruiné todo. Nos quedamos en silencio unos minutos. Parte de mí quiere creer en su explicación. Quiere pensar que mi hijo fue manipulado, presionado. Pero otra parte recuerda su frialdad, su determinación al ejecutar el plan. Esa carta que escribiste, dice finalmente Eduardo, levantando el papel arrugado. Dice que no me quitaste nada, solo detuviste lo que yo te estaba quitando. Pero me quitaste algo, papá. Me quitaste tu confianza. Tú la destruiste primero. Lo sé, y no sé cómo recuperarla. Suspiro profundamente. Yo tampoco lo sé, hijo.
Regresamos a la sala principal donde Daniela habla agitadamente con Lucía. Una injusticia completa. Exijo hablar con el cónsul. Lucía mantiene su compostura profesional. El cónsul está al tanto de la situación y apoya las medidas tomadas. Son consecuencia de acciones ilegales debidamente documentadas. Daniela me ve entrar y cambia su estrategia. Fernando, por favor, piense en su hijo, en su único hijo. ¿Realmente quiere dejarnos así, abandonados en un país extranjero? No están abandonados. Tienen suficiente para subsistir mientras consiguen trabajo. ¿Trabajo? No hablamos francés. ¿Cómo vamos a trabajar aquí? Hay muchas opciones para hispanohablantes, interviene Lucía. La embajada puede orientarlos. Eduardo toma la mano de Daniela. Basta, Dani. Aceptemos las consecuencias. La mirada que ella le lanza está cargada de resentimiento. ¿Vas a rendirte así? ¿Después de todo lo que hicimos para llegar aquí? Precisamente por lo que hicimos estamos en esta situación, responde Eduardo con firmeza que me sorprende. Me dispongo a despedirme. He dicho lo que tenía que decir. He entregado lo que tenía que entregar. Nos veremos en México cuando decidan volver, les digo. ¿Y mientras tanto? Pregunta Daniela. ¿Qué pasará con mis padres? Enfrentarán un juicio. La evidencia es contundente, pero tienen derecho a un abogado y a defenderse. Necesito dinero para contratarles un buen abogado, insiste ella. Lo siento, pero no lo tendrás. No de mi parte ni de las cuentas congeladas. Salimos de la embajada. Afuera, una llovizna ligera cae sobre París. Carlos y yo caminamos en silencio hasta llegar a una pequeña cafetería cercana. ¿Cómo te sientes?, pregunta mientras nos sentamos. Vacío, respondo honestamente. Esperaba sentir algo diferente. Satisfacción, quizás, o alivio, pero solo siento un gran vacío. Es normal. Has perdido a tu hijo, independientemente de cómo haya sucedido. ¿Crees que fue manipulado? Me dijo que los padres de Daniela lo amenazaron. Carlos considera la pregunta. Es posible. Roberto Guzmán tiene antecedentes, aunque no pudimos usarlos en el caso porque están sellados. Pero también es posible que Eduardo esté buscando excusas. Asiento lentamente. ¿Sabes qué es lo más triste? Que una parte de mí quiere creerle. Quiere pensar que mi hijo no sería capaz de traicionarme por voluntad propia. El tiempo lo dirá, Fernando. Sus acciones de ahora en adelante mostrarán quién es realmente. Regresamos a México al día siguiente. El vuelo es largo y silencioso. Pienso en Eduardo, en Daniela, en lo que enfrentan ahora. Parte de mí se pregunta si fui demasiado duro. Otra parte sabe que hice lo correcto. Al llegar a casa, todo parece extrañamente normal. Las mismas paredes, los mismos muebles, las mismas fotografías en las repisas, pero algo ha cambiado fundamentalmente. El hogar que construí con Margarita, que llenamos de amor y recuerdos, ahora está manchado por la traición. Los días siguientes son una mezcla de trámites legales, reuniones con abogados y momentos de profunda introspección. Patricia me informa regularmente sobre el estado de las cuentas y los avances en la reversión de la venta fraudulenta de la casa. El juez ha emitido un fallo preliminar a su favor, me dice una tarde, mientras revisamos documentos en mi estudio. La venta queda anulada provisionalmente hasta la resolución final del caso. ¿Y Roberto y Mercedes? Siguen detenidos. La Fiscalía ha encontrado más casos de fraude en su historial. Al parecer, no es la primera vez que hacen algo así. ¿Has sabido algo de Eduardo y Daniela? Patricia duda un momento. Eduardo llamó esta mañana a la oficina. Preguntó por ti. ¿Qué quería? Hablar contigo. Dice que tiene información importante sobre los negocios turbios de sus suegros. Considero esto. ¿Está Eduardo tratando de redimirse o es solo otra manipulación? ¿Le diste mi número? No, sin tu autorización. Agradezco su discreción. Dile que puede enviarme la información por escrito, a través de la embajada. 2 semanas después, recibo un sobre grueso enviado desde París. Contiene documentos, fotografías y notas escritas a mano por Eduardo. Muestran una red de negocios fraudulentos operados por Roberto Guzmán durante años. Estafas inmobiliarias, préstamos usurarios, incluso conexiones con lavado de dinero. Carlos revisa los documentos conmigo. Esto es dinamita pura, Fernando. Con esto, los Guzmán no saldrán de la cárcel en muchos años. ¿Por qué crees que Eduardo me envió esto? Puede que esté intentando distanciarse de ellos. O puede que realmente quiera hacer lo correcto,
aunque sea tarde. Entrego la información a las autoridades. El caso contra Roberto y Mercedes se fortalece considerablemente. Eduardo es llamado a declarar por videoconferencia desde la embajada en París. Según me cuenta Carlos, quien asiste a la audiencia, Eduardo testifica detalladamente sobre cómo sus suegros planearon y ejecutaron múltiples fraudes, incluyendo el intento de robo de mi casa. Dijo claramente que lo presionaron y amenazaron, me informa Carlos después, pero también admitió su propia culpa y responsabilidad. ¿Y Daniela? No testificó. Aparentemente se ha distanciado de Eduardo desde que entregó la información contra sus padres. Un mes después de nuestra confrontación en París, recibo una llamada de un número desconocido. «Papá», la voz de Eduardo suena diferente, más cansada, más humilde. «Eduardo, ¿cómo estás?» «Sobreviviendo. Daniela me dejó. Dijo que jamás me perdonaría por traicionar a sus padres. Lo siento». «No lo sientas. Tenía que elegir entre seguir en la mentira o hacer lo correcto. Por primera vez en mucho tiempo, creo que elegí bien». Hablamos durante casi una hora. Me cuenta cómo ha conseguido un trabajo pequeño enseñando español a ejecutivos franceses, cómo vive en un cuarto diminuto en un barrio alejado del centro, cómo cada día es una lucha para reconstruirse desde cero. «¿Cuándo piensas volver a México?», le pregunto. «No lo sé. Tengo miedo, papá. Miedo de enfrentar las consecuencias, miedo de encontrarme con Daniela o sus amigos, miedo de mirarte a los ojos después de lo que hice. El miedo nunca ha resuelto nada». «Lo sé», suspira. «¿Me recibirías si volviera?» La pregunta me toma por sorpresa. ¿Lo recibiría? ¿Podría perdonarlo realmente? «No en mi casa», respondo finalmente. «Pero podríamos vernos, hablar. El resto dependerá de tus acciones, no de tus palabras». La audiencia final contra Roberto y Mercedes se celebra 3 meses después de la confrontación en París. Son sentenciados a 8 años de prisión por fraude, falsificación de documentos y abuso patrimonial contra un adulto mayor. Además, deben pagar una indemnización sustancial. Daniela no asiste al juicio. Según los informes que recibo, ha regresado a México, pero vive con unos tíos en Guadalajara, lejos de la Ciudad de México. No ha intentado contactarme ni a Carlos. Eduardo sigue en París. Hablamos por teléfono ocasionalmente. Sus conversaciones son diferentes ahora, más honestas, más reflexivas. Me habla de su trabajo que ha ido mejorando, de sus planes de estudiar francés formalmente, de lo mucho que ha aprendido sobre sí mismo en estos meses de soledad. «Nunca te pregunté qué decía la carta», le digo un día. «¿Cuál carta?» «La que te di en París, junto con las fotografías». «Ah, esa carta». Hace una pausa. «La leo casi todos los días». Dice: «No te quité nada. Solo paré lo que tú me robabas. El dinero se recupera. La confianza no. Pero el amor de un padre, aunque herido, permanece. Depende de ti ahora decidir qué hacer con esa última herencia que no pudiste vender». Escucharlo repetir mis palabras me conmueve. No recuerdo exactamente qué escribí en ese momento de dolor y resolución, pero Eduardo parece haberse aferrado a esas palabras como un salvavidas. «¿Todavía tienes las fotografías?», pregunto. «Sí, están en un pequeño corcho en la pared de mi habitación. Son lo único que tengo de mi vida anterior». 6 meses después de la confrontación en París, recibo una notificación judicial. La casa está oficialmente asegurada a mi nombre, con una restricción que impide su venta o transferencia sin supervisión judicial. Es una medida preventiva para evitar futuros intentos de fraude. La acepto sin protestar, aunque me resulta irónico necesitar protección legal para mi propia propiedad. El dinero sustraído de mis cuentas comienza a ser reintegrado lentamente. Eduardo envía una pequeña cantidad mensual desde París. No es mucho, pero representa un esfuerzo constante de su parte. Un día, recibo un correo electrónico de Eduardo con un enlace a un video. Es una entrevista que dio a un pequeño canal de noticias online dirigido a la comunidad mexicana en Francia. En ella, cuenta su historia sin adornos ni justificaciones. Habla de cómo se dejó manipular, de cómo la ambición y el miedo nublaron su juicio, y habla de las consecuencias, de la lección aprendida a un precio terrible. El video se vuelve viral en México. Pronto, recibo llamadas de periodistas queriendo mi versión de la historia. Los rechazo a todos. Mi dolor no es un espectáculo para entretener a otros. Carlos me visita una tarde, visiblemente preocupado por la atención mediática. «Esto podría complicar las cosas», me dice.
La gente está tomando bandos, opinando sin saber. Déjalos hablar, respondo. Lo que pasó entre Eduardo y yo es asunto nuestro, no del público. ¿Has visto los comentarios? Muchos te apoyan, te ven como un símbolo de dignidad frente al abuso. Otros, los menos, defienden a Eduardo diciendo que fue manipulado. Ambos tienen parte de razón. Defendí mi dignidad, sí. Y Eduardo fue manipulado, pero también eligió el camino fácil. Esa noche, mientras reviso viejos álbumes de fotos, el teléfono suena nuevamente. Es Eduardo. Papá, lo siento por el video. No pensé que se haría tan público. ¿Y por qué lo hiciste? Porque necesitaba enfrentar la verdad, decirla en voz alta, y porque quizás ayude a otros a no cometer mis errores. Está generando mucha atención. Lo sé. Me han ofrecido entrevistas pagadas, pero las he rechazado todas. No quiero lucrar con nuestra tragedia familiar. Siento un pequeño destello de orgullo al escuchar esto. Al menos en esto, Eduardo muestra integridad. He estado pensando, papá. Quiero volver a México. ¿Estás seguro? Las cosas no serán fáciles aquí. Lo sé. Pero necesito enfrentar las consecuencias cara a cara. Reconstruir mi vida donde la destruí. ¿Cuándo piensas venir? En unas semanas. Primero debo resolver algunas cosas aquí. Después de colgar, me quedo mirando el teléfono. Mi hijo regresa. No sé si para bien o para mal, pero regresa. Y con su regreso, vendrá la prueba real de si todo esto, el dolor, la traición, la justicia, habrá servido para algo. Me pregunto si Margarita estaría orgullosa de cómo manejé las cosas, si aprobaría mi mezcla de firmeza y compasión, si entendería por qué tuve que hacer lo que hice. Y mientras miro las estrellas desde mi porche, la misma casa que casi pierdo, siento que de alguna manera ella me da su respuesta. Un suave viento mueve las hojas de los árboles, como un susurro de aprobación. Hice lo que debía hacer, no por venganza, sino por justicia, no por rabia, sino por dignidad. Y ahora, el resto del camino lo decidirán las acciones de Eduardo, no mis palabras, ni mis sentimientos heridos. Porque al final, como dice la carta que le entregué, hay una herencia que no pudo vender, la oportunidad de redimirse, de ser mejor, de reconstruir, no una fortuna, sino un carácter. Solo el tiempo dirá si sabrá aprovecharla. Las 3 semanas siguientes pasan con una mezcla de anticipación y ansiedad. La noticia del regreso de Eduardo me genera sentimientos contradictorios. Por un lado, hay una parte de mí que anhela ver a mi hijo, la única familia que me queda. Por otro, el recuerdo de su traición sigue fresco, una herida que aún no cicatriza completamente. Carlos y Patricia han sido mis pilares durante todo este proceso. Una tarde, mientras jugamos dominó en mi porche, les comento sobre el inminente regreso de Eduardo. ¿Estás preparado para verlo?, pregunta Carlos, colocando una ficha sobre la mesa. No lo sé, respondo honestamente. Una cosa es hablar por teléfono, y otra muy distinta tenerlo frente a mí. Patricia me mira con comprensión. Es normal sentir aprehensión. Han pasado muchas cosas entre ustedes. Lo que me preocupa es que todo sea una actuación, confieso. Que este arrepentimiento sea solo otra manipulación. El tiempo lo dirá, dice Carlos. Las palabras pueden engañar, pero las acciones eventualmente revelan la verdad. 2 días antes de la llegada de Eduardo, recibo una llamada inesperada. Es Lucía, de la Embajada Mexicana en París. Don Fernando, disculpe la intromisión. Quería informarle algo sobre su hijo antes de que regrese a México. ¿Ocurrió algo malo? Al contrario. Durante estos meses, su hijo ha estado colaborando con nosotros de manera extraordinaria. No solo proporcionó información sobre los negocios fraudulentos de sus suegros, sino que también ha estado ayudando a otros mexicanos en situaciones difíciles aquí en París. ¿Ayudando? ¿De qué manera? Como traductor voluntario en la sección consular, principalmente. También ha organizado un pequeño grupo de apoyo para compatriotas que se encuentran en situaciones precarias. Personas estafadas, abandonadas o simplemente perdidas en un país extranjero. La noticia me sorprende. Este comportamiento no concuerda con el Eduardo que intentó robarme. Me pregunto si es posible que haya cambiado realmente, o si esto es parte de una estrategia más elaborada para congraciarse conmigo. Quería que lo supiera, continúa Lucía. Su hijo ha demostrado un compromiso genuino por reparar el daño causado, no solo a usted, sino a la comunidad.
Agradezco la información y cuelgo, pensativo. ¿Será posible una redención tan completa en tan poco tiempo? ¿O acaso el Eduardo solidario y honesto siempre estuvo ahí, temporalmente nublado por la influencia de Daniela y sus padres? El día de su llegada amanece soleado. No voy al aeropuerto a recibirlo. Acordamos vernos en un café neutral, un terreno intermedio que no carga con el peso emocional de mi casa ni con la formalidad de una oficina. Llego temprano y elijo una mesa al fondo, desde donde puedo ver la entrada. Pido un café negro y espero, con los nervios a flor de piel. A las 11 en punto, lo veo entrar. Ha perdido peso. Su rostro, antes redondo y juvenil a pesar de sus 40 y tantos años, ahora muestra líneas más definidas. Lleva una camisa sencilla y jeans, nada que ver con los trajes caros que solía usar desde que se casó con Daniela. Me busca con la mirada, y cuando me encuentra, veo una momentánea vacilación en sus pasos. Se acerca lentamente y se detiene frente a mi mesa. «Hola, papá». «Eduardo», respondo con un gesto. «Siéntate, por favor». Se sienta frente a mí. Por un momento, ninguno de los dos sabe qué decir. El camarero se acerca y Eduardo pide un café con leche. «¿Cómo estuvo el vuelo?», pregunto, recurriendo a la conversación más inofensiva posible. «Largo. Dormí casi todo el camino». Hace una pausa. «No he dormido bien últimamente. Lucía me llamó». Eduardo levanta la mirada sorprendido. «¿Lucía? ¿De la embajada? Me contó sobre tu trabajo voluntario allá». Veo un leve rubor en sus mejillas. No era nada extraordinario. Solo intentaba ser útil mientras definía qué hacer con mi vida. «¿Y lo has definido?». Eduardo toma un sorbo de su café recién llegado antes de responder. «Tengo algunas ideas. Quiero seguir enseñando español. Me di cuenta que disfruto eso. Y quizás estudiar Derecho». «¿Derecho? Nunca mostraste interés en eso». «Las cosas cambian. Quiero ayudar a personas que, como tú, son vulnerables ante el fraude y el abuso». Lo miro detenidamente, buscando señales de engaño. No las encuentro. Sus ojos, antes esquivos, ahora sostienen mi mirada con una calma que no le había visto antes. «Eduardo, seré directo. ¿Por qué regresaste realmente? En París estabas reconstruyendo tu vida, lejos de todo esto». Suspira profundamente. «Regresé porque huir nunca fue la solución. Porque necesitaba enfrentarte, enfrentar lo que hice y asumir las consecuencias completas de mis acciones». Hace una pausa. «Y porque, a pesar de todo, eres mi padre, la única familia que me queda. ¿Has visto a Daniela desde que volviste?». Niega con la cabeza. «No, y no tengo intención de buscarla. Esa relación estaba construida sobre bases falsas desde el principio. Me dejó en cuanto dejé de ser útil para sus planes». Hablamos durante casi 2 horas. Eduardo me cuenta más detalles sobre su vida en París, cómo sobrevivió con lo poco que tenía, cómo el trabajo voluntario comenzó como una forma de distraerse y terminó convirtiéndose en algo significativo para él. Me cuenta sobre la ruptura con Daniela, el dolor inicial y luego el alivio de liberarse de una relación tóxica, sobre cómo gradualmente comenzó a ver con claridad cómo había sido manipulado, sin que eso excusara sus propias decisiones. «La responsabilidad siempre fue mía», dice con firmeza. «Pude haber dicho que no en cualquier momento. Pude haberte pedido ayuda. Pero elegí el camino fácil, el camino deshonesto. ¿Por qué no lo hiciste? ¿Por qué no me pediste ayuda?». Se queda pensativo un momento. Creo que fue orgullo, en parte. No quería admitir que me había equivocado al casarme con Daniela, al involucrarme con su familia. Y también duda. También había resentimiento. ¿Resentimiento? ¿Hacia mí? Asiente lentamente. «Después de que mamá murió, te encerraste en tu dolor. Yo también la extrañaba, papá. También sufría, pero sentía que tenía que ser fuerte, que no podía mostrarlo porque tú estabas devastado». Sus palabras me golpean. Es cierto que tras la muerte de Margarita me sumí en una profunda depresión. Nunca pensé en cómo eso afectaba a Eduardo. «Lo siento», digo sinceramente. «Nunca fue mi intención excluirte de mi duelo o ignorar el tuyo. Lo sé ahora. Pero en ese momento sentí que me habías abandonado emocionalmente. Fue entonces cuando conocí a Daniela. Ella y sus padres me dieron la atención que sentía que me faltaba». Asiento, comprendiendo por primera vez la complejidad de lo sucedido. No justifica sus acciones,
pero al menos las contextualiza de una manera que no había considerado antes. ¿Dónde te estás quedando?, pregunto. En un pequeño hotel cerca del centro. Es provisional hasta que encuentre un departamento asequible. Nos despedimos con un apretón de manos incómodo. No estoy listo para más, y Eduardo parece entenderlo. Quedamos en vernos la próxima semana. Durante los días siguientes consulto con Carlos sobre la situación legal de Eduardo. Legalmente está limpio, me explica. La denuncia nunca lo incluyó directamente, y su colaboración con las autoridades ha sido bien vista por la Fiscalía. ¿Y la devolución del dinero? Va por buen camino. Ha pagado regularmente, pequeñas cantidades pero constantes. Muestra buena voluntad. Una semana después de nuestro primer encuentro, Eduardo me llama. Suena agitado. Papá, me encontré con Daniela. Fue una coincidencia, estaba en el centro comercial y... ¿Qué pasó? Me amenazó. Dijo que sus padres tienen amigos, incluso desde la cárcel. Que me arrepentiría de haberlos traicionado. ¿Crees que es una amenaza real o solo palabras de rabia? No lo sé. Parecía bastante seria. Hace una pausa. No te estoy pidiendo nada. Solo quería que lo supieras. ¿Dónde estás ahora? En el hotel. Voy a hablar con la policía mañana por precaución. Ven a la casa, digo impulsivamente. ¿Qué? Ven a casa. Estarás más seguro aquí. Hay un largo silencio al otro lado de la línea. Papá, no tienes que hacer esto. No es por obligación, es lo correcto. Esa noche, Eduardo llega con una pequeña maleta. Lo recibo en la puerta y le muestro la habitación de invitados. No es su antigua habitación, que permanece intacta desde que se fue a vivir solo años atrás. Es un espacio neutral, un nuevo comienzo. Los primeros días son incómodos. Nos movemos por la casa como extraños educados, pidiendo permiso para usar la cocina, hablando poco, evitando temas difíciles. Pero gradualmente, una nueva rutina emerge. Desayunamos juntos. Eduardo sale a buscar trabajo o a estudiar en la biblioteca. Yo continúo con mis actividades habituales, mis partidas de dominó con Carlos, mis paseos por el parque. Una tarde, mientras preparo la cena, Eduardo entra a la cocina con expresión seria. Papá, necesito mostrarte algo. Me entrega una carpeta. Dentro hay documentos legales. ¿Qué es esto? Es una renuncia formal a cualquier derecho sobre esta casa o tus bienes. La preparó un abogado amigo de Carlos. Quiero que sepas que no tengo ninguna pretensión sobre tu patrimonio. Miro los documentos, sorprendido. ¿Por qué haces esto? Porque quiero que estés tranquilo. Que sepas que estoy aquí porque me aceptaste de vuelta, no porque tenga segundas intenciones. Este gesto me conmueve profundamente. No necesitaba estos papeles. Las acciones de Eduardo en estos meses hablan por sí solas, pero entiendo lo que significa para él. Un acto simbólico de reparación, de reconocimiento del daño causado. Te agradezco la intención, le digo, devolviendo la carpeta sin firmar los documentos. Pero no es necesario. Insisto, papá, por mi tranquilidad también. Asiento y firmo. Guardamos una copia cada uno. 2 semanas después, Eduardo consigue trabajo en una academia de idiomas. No es gran cosa, pero es un comienzo. También se inscribe en cursos nocturnos de derecho. Su determinación me impresiona. Una tarde, recibo una llamada del abogado de Roberto y Mercedes. Quieren negociar. Ofrecen información sobre otros esquemas fraudulentos a cambio de una reducción de su sentencia. Consulto con Carlos, quien me aconseja rechazar el trato. No es tu responsabilidad negociar con ellos. La Fiscalía decidirá si la información que ofrecen vale la pena. Cuando le comento a Eduardo sobre la llamada, veo la tensión en su rostro. No quiero saber nada de ellos, dice firmemente. Han hecho suficiente daño. ¿Y Daniela? ¿Has vuelto a verla? No. Supe que regresó con sus tíos a Guadalajara. Espero que rehaga su vida lejos de aquí, lejos de mí. El tiempo pasa y nuestra convivencia se vuelve más natural, menos forzada. Eduardo me ayuda con el mantenimiento de la casa que una vez intentó vender. Yo lo apoyo en sus estudios, revisando sus apuntes, discutiendo casos que estudia. Un día, mientras limpiamos el ático, encontramos una caja con objetos de Margarita, vestidos, joyas sencillas, cartas que nos escribimos cuando éramos jóvenes. Por primera vez, Eduardo y yo hablamos abiertamente sobre ella, sobre cómo la extrañamos, sobre los recuerdos que cada objeto evoca. Nunca te dije cuánto la extraño, dice Eduardo,
sosteniendo una fotografía donde aparecemos los tres en su graduación universitaria. Sentía que no tenía derecho a mostrar mi dolor cuando el tuyo era tan evidente. Siempre tuviste ese derecho, respondo. Ella era tu madre tanto como mi esposa. A veces pienso que si ella estuviera viva, nada de esto habría sucedido. Es posible. Margarita siempre tuvo un don para mantener a la familia unida, para detectar problemas antes de que se volvieran graves. Era extraordinaria, dice Eduardo con la voz quebrada. Y la decepcioné terriblemente. Lo miro fijamente. Tu madre creía firmemente en las segundas oportunidades. Decía que la verdadera medida de una persona no está en sus errores, sino en cómo los enfrenta y se levanta después. Eduardo asiente, secándose una lágrima. Este momento compartido de vulnerabilidad marca un punto de inflexión en nuestra relación. No es un perdón completo, pero es un paso significativo hacia la reconciliación. 6 meses después del regreso de Eduardo, recibimos una noticia sorprendente. La casa de Roberto y Mercedes en una exclusiva zona residencial, que había sido retenida como parte de la investigación, está siendo subastada para pagar a las víctimas de sus fraudes. Y como principal afectado en el caso más reciente, tengo derecho a una compensación sustancial. No quiero ese dinero, le digo a Carlos cuando me informa. Es lo que te corresponde legalmente. Aún así, no me sentiría bien aceptándolo. Eduardo, que escucha la conversación, interviene. ¿Y si lo donas? Podría ir a alguna organización que ayude a adultos mayores víctimas de fraude. La idea me gusta. En las semanas siguientes, investigamos y encontramos una fundación que brinda asesoría legal gratuita y apoyo a personas de la tercera edad en situaciones de vulnerabilidad. Decidimos donar allí la totalidad de la compensación. El día que firmamos la donación, uno de los directores de la fundación nos pregunta si estaríamos dispuestos a compartir nuestra historia como testimonio para otros. Las personas necesitan saber que no están solas, que hay salida incluso en las situaciones más difíciles, nos explica. Eduardo me mira, esperando mi decisión. Después de todo, es una historia dolorosa, personal, pero también pienso en cuántas personas podrían verse reflejadas en ella, cuántas podrían encontrar el valor para buscar ayuda. Lo haremos, respondo finalmente, pero como una historia de advertencia y de esperanza, no como un espectáculo. En los meses siguientes, Eduardo y yo participamos en charlas organizadas por la Fundación. Él desde su perspectiva de alguien que cometió un error grave y busca la redención. Yo desde mi experiencia como víctima que encontró la fortaleza para defenderse sin perder la humanidad. Cada vez que contamos nuestra historia, veo cómo resuena en otros. Veo lágrimas de reconocimiento en los ojos de personas mayores que han vivido situaciones similares. Veo asentimientos de comprensión en jóvenes que se han dejado llevar por influencias negativas. Un año después de su regreso, Eduardo se muda a su propio departamento. Es una decisión que tomamos juntos, reconociendo que necesitamos espacio para seguir creciendo individualmente. No es un distanciamiento, sino un paso hacia una relación más saludable. El día que se lleva sus cosas, me entrega un sobre. ¿Qué es esto? Ábrelo cuando me haya ido. Cuando Eduardo se marcha, abro el sobre. Contiene una carta y un cheque por la cantidad total que me robó, más intereses. La carta dice: Papá, este cheque representa el final de una deuda económica, pero sé que la deuda moral que tengo contigo es impagable. Cada centavo fue ganado honestamente, con esfuerzo y dedicación. Me tomó más tiempo del que esperaba, pero cumplir esta promesa era fundamental para mí. Te agradezco por no cerrar completamente la puerta, por permitirme demostrar con acciones que el hijo que criaste sigue aquí, aunque se perdió por un tiempo. No pido un perdón inmediato ni incondicional, solo la oportunidad de seguir reconstruyendo lo que rompí. Siempre recordaré tus palabras en aquella carta. El amor de un padre, aunque herido, permanece. Esa ha sido mi ancla en los momentos más difíciles. Con amor y respeto, Eduardo. El cheque representa un sacrificio significativo para él. Sé que ha trabajado incansablemente, que ha vivido austeramente para poder juntar esa cantidad. También sé que no lo hizo por obligación legal, sino por un compromiso moral consigo mismo. Esa noche, mientras contemplo las estrellas desde mi porche, pienso en el largo camino que hemos recorrido, en la traición que casi destruye nuestra familia,
en el dolor que ambos sentimos, y en la lenta, difícil, pero real reconstrucción que hemos logrado. Pienso en Margarita y en lo que diría de todo esto. Casi puedo escuchar su voz diciéndome que el verdadero valor de una familia no está en su perfección, sino en su capacidad para sanar heridas, para aprender de los errores, para reconstruirse desde las cenizas. Mi venganza, que nunca fue realmente venganza sino justicia, cumplió su propósito. No fue destruir a mi hijo, sino despertar su conciencia. No fue castigarlo eternamente, sino mostrarle que las acciones tienen consecuencias. Y en ese proceso, ambos aprendimos lecciones valiosas. Yo aprendí que la fortaleza no está reñida con la compasión, que defender mis derechos no significa endurecer mi corazón. Eduardo aprendió que el camino fácil eventualmente se vuelve el más difícil, que la verdadera riqueza no está en lo material, sino en la integridad. Al día siguiente visito a Eduardo en su nuevo departamento. Es un lugar sencillo pero acogedor, reflejo de su nueva vida. Le entrego un sobre. ¿Qué es esto?, pregunta confundido. Ábrelo. Dentro está su cheque, roto en pedazos, junto con una nota mía. La deuda está saldada. No con este dinero, sino con tus acciones, con tu esfuerzo por cambiar. Usa esto para construir tu futuro. Es mi regalo para tu nuevo comienzo. Eduardo me mira, sus ojos brillantes por las lágrimas contenidas. Gracias, papá. Nos abrazamos por primera vez desde que todo comenzó. Un abrazo cauteloso al principio, luego más firme, más auténtico. No es un final feliz de cuento de hadas. Hay heridas que nunca sanarán completamente. Confianza que deberá seguir reconstruyéndose día a día, pero es un nuevo comienzo. Y a veces, eso es suficiente. Si mi historia te conmovió, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para más relatos de vida que te harán reflexionar. Tu apoyo es lo que me permite seguir compartiendo estas experiencias que muchos prefieren callar.